A este espacio de la vitrina física a la vitrina digital. Me presento, mi nombre es Cristian Romero, coordinador de marketing digital para Yale Latinoamérica. Hoy tenemos un gran invitado, Luis Betancourt, que está con nosotros para poder hablar sobre este tema. Muchas gracias, Cristian, y a todo el equipo de Yale Latinoamérica. La verdad es que estoy muy contento porque hace tiempo venimos trabajando justamente para apoyar a todas esas ferreterías y distribuidores que están allí afuera y pues desde el área digital, que es mi tema. Así que muy contento, además porque estamos viviendo una transformación que es bien significativa. Creo que sobre todo después de la pandemia se agudizó mucho y es el uso de herramientas digitales, como estos negocios físicos que encontramos sobre todo en Latinoamérica, en muchos barrios, en muchos lugares están empezando a dar ese cambio. Y ese cambio responde a un cambio también en el consumidor. De hecho, Google ha estado estudiando mucho esa transformación y han encontrado que anteriormente el cliente iba, en este caso, por ejemplo, hasta la ferretería a preguntar o a investigar sobre lo que necesitaba, pero hoy en día, antes de desplazarse y antes de ir hasta allá, está haciendo una investigación online, en línea, está buscando en Google, está preguntando, está comparando referencias, en muchos casos incluso nos contacta previamente. Así que vamos a hablar de tres temas que creo que son muy relevantes para todas esas ferreterías y es Google Business como una herramienta para posicionarse cuando alguien esté buscándoles o cuando esté buscando algún producto en específico. Vamos a hablar del ecosistema de Meta, principalmente de Facebook e Instagram, estas herramientas para poder aparecer ante esas personas que tal vez nos necesitan, y WhatsApp Business, que se ha convertido, sobre todo en Latinoamérica, en esa herramienta de comunicación maravillosa donde nos hacen preguntas, nos consultan e incluso allí podemos mostrar nuestros productos. Así que muy contento de que podamos despejar muchas dudas y sobre todo, muy importante, que podamos dejar un plan muy accionable para que todos estos ferreterías que trabajan con ustedes puedan empezar a implementar las herramientas y empezar a crecer también digitalmente. Excelente, Luis. Ya escucharon para todos los ferreteros y nuestros aliados tres grandes temas y bueno, quédense para ver más. Empezamos con uno de los temas más interesantes, Luis, que es Google, uno de los buscadores más comunes hoy en día. ¿Qué le dirías tú a nuestros ferreteros para que tengan que aparecer allí y no perder ventas, sí o sí? Bueno, pues Google es el ecosistema en el que yo he pasado gran parte de mi vida profesional y está sucediendo algo bien interesante. Y es que cada vez lo estamos usando con más frecuencia para buscar negocios locales. En el mundo del turismo, por ejemplo, hace unos años salíamos a recorrer las ciudades con mapas. Hoy en día, Google Maps se ha convertido un poco en esa herramienta y lo mismo pasa con restaurantes, cafés y definitivamente con todos los negocios locales, incluyendo las ferreterías. Y está pasando algo que es bien interesante y es que hace muy poco Google anunció una nueva funcionalidad que viene para Google Maps que se llama, en inglés sería Ask the Map, que en español sería como pregúntale al mapa. Y sí, hace tiempo nosotros podemos preguntarle por voz al mapa, pero con esta nueva funcionalidad le están implementando toda la inteligencia artificial de Google, Gemini, al mapa, de tal manera que le vamos a poder hacer preguntas mucho más específicas, cosas tan directas como ¿en dónde consigo un candado de clave cerca de mi casa? Que son preguntas difíciles de contestar, pero que ahora realmente Google tiene toda la información para poderlas entregar. Así que allí un primer punto muy importante, esa ficha en Google, que cuando alguien esté buscando podamos aparecer en la parte derecha de Google o en el mapa. Es una cuenta gratuita, todos podemos crearla sin ningún problema, solamente hay que ir a Google Mi Negocio, sería la traducción en español, y crear la ficha. Esa ficha debe tener 4 características muy importantes. La primera es que necesitamos completar todo el perfil. Una vez la creemos, nos van a ir pidiendo paso por paso el nombre de nuestra ferretería, la ubicación es muy importante que esté muy específica y que esté muy correcta en el mapa. Nos van a preguntar horarios de apertura, cierre, teléfono, si tenemos un sitio web, una dirección. Bueno, la herramienta nos va a ir guiando en el paso a paso. Lo segundo, y esto es curioso, pero es tal vez uno de los errores más comunes, es que necesitamos elegir la categoría correcta. Debemos especificar ahí que somos una ferretería, por ejemplo, si no va a ser difícil que nos encuentren.
Lo tercero, y esto tal vez es en lo que muchos negocios fallan, es que crean la ficha, ponen allí la información, pero luego la dejan olvidada y queda, digamos, un poco estancada en el tiempo y nunca tiene actualizaciones. Entonces, estas fichas de Google tienen espacios para publicar noticias, actualizaciones, tenemos un nuevo producto o tenemos esta nueva línea o estamos cumpliendo 15 años. Es un espacio para contarle un poco a nuestros clientes lo que está pasando en la ferretería. Allí también podemos publicar eventos, por ejemplo, si tenemos alguna muestra en vivo o algún tipo de evento, y podemos publicar también ofertas si tenemos algún tipo de descuento particular. Y por último, y muy importante, tal vez esto es lo más crítico de las fichas en Google, las reseñas. Y aquí el ecosistema digital está dando una vuelta bien interesante porque, no sé si lo sabían, hoy en día tal vez la meta que todos estamos persiguiendo es que las inteligencias artificiales nos recomienden. ChatGPT, Gemini, Perplexity, Claude, la que sea. Y ojo, uno de los componentes que más tienen en cuenta estas inteligencias artificiales son justamente las opiniones de terceros. Y estas reseñas son uno de esos espacios valiosísimos. Así que como negocios, es fundamental que podamos proactivamente buscar conseguir la mayor cantidad de reseñas de nuestros clientes. Ahora vamos a hablar un poquito más de eso. Entonces el escenario es muy puntual. Cuando alguien, por ejemplo, va y busca en Google o directamente en Google Maps cerraduras de seguridad en tal ciudad, muy probablemente lo que le va a mostrar Google en un primer lugar, como la búsqueda fue local, yo le puse una ciudad, Google va a entender que quiero un negocio local. Así que me va a mostrar ese mapa y me va a mostrar justamente fichas de los negocios que están presentes allí. Y estas fichas se posicionan allí basado en tres factores fundamentales. El primero es la distancia al usuario, qué tan cerca está. El segundo es la relevancia de mi ficha, de toda la información que tengo allí, con lo que el usuario buscó. Y el tercero es la actualización constante, qué tan actualizada está la ficha. Luego, si yo tengo una ficha olvidada que nunca actualizo, pues muy difícilmente la van a poder recomendar. Eso en cuanto a las fichas. Y también hay un componente allí absolutamente fundamental, quiero volver a él porque es crítico, y son las reseñas. Esas reseñas son hoy en día el voz a voz digital. Y lastimosamente, pues tal vez creo que en Latinoamérica sobre todo no tenemos tanto esa cultura de dejar reseñas y calificar, entonces necesitamos motivarlo proactivamente. Necesitamos invitar a nuestros clientes que nos dejen una reseña. Entonces, recomendaciones fundamentales. Cuando el cliente está ahí, enfrente, en la vitrina, cuando vemos que se fue muy contento o se está yendo muy contento con el producto que le acabamos de vender, ese es el momento ideal para pedirle esa reseña. Y para facilitar las cosas, lo ideal es que tengamos o bien sea un link que nos va a entregar el mismo Google para pasárselo al cliente por WhatsApp, o la más fácil y recomendada de todas es tener ese link de calificación en un código QR, puede ser en un hablador o en una tablita de acrílico allí puesta en la vitrina, para que los clientes puedan escanear ese código QR fácilmente y dejarnos esa reseña. Esto es muy importante y pedirle lo más amablemente posible que nos deje la reseña y ojalá que cuente un poquito sobre cómo se sintió y cómo fue la experiencia. Este último componente es muy importante porque no queremos que nos dejen un testimonio, digámoslo, muy cortito. Todo muy bien. Esto nos suma mucho. Queremos que nos cuenten una historia de cómo los atendimos, ojalá con nombre propio, de cómo se sintieron. Esto es fundamental. Y el último componente allí, que en esto también pecamos un montón, es que las reseñas hay que contestarlas siempre, sobre todo si nos dejan una reseña que no es tan buena. Yo siempre he dicho, lo único peor que una mala reseña es una mala reseña sin respuesta, porque quiere decir que el cliente cuando va a leerla se va a quedar con solamente un lado de la historia. Y puede ser que nosotros nos hayamos equivocado o hayamos cometido algún error en el camino y por eso la reseña, pero siempre es importante que el cliente que está leyendo tenga los dos lados de la película. A veces el problema no fuimos nosotros, sino algún cliente negligente o que tenía algún mal día y nosotros terminamos pagando con una mala reseña. Así que contestar la reseña siempre es fundamental para poder completar todo ese ecosistema y maximizar las probabilidades de que cuando alguien esté buscando en Google, aparezcamos en esos primeros lugares.
Justamente de eso, Luis, cuando una persona está buscando en Google y, por ejemplo, busca cerraduras digitales ya le precio o ferretería ya le cerca de mí, ¿cómo puede una ferretería o estos ferreteros aparecer en estas búsquedas? Justamente la clave, lo más sencillo posible, y la verdad es que es gratis. Es curioso que no lo aprovechemos más, es tener esa ficha muy bien actualizada, con toda la información bien categorizada y mantenerla al día. Así que en realidad no veo ninguna excusa para que no lo hagamos. Esa sería mi primera recomendación. Ojalá todos podamos sacar en la próxima semana unos minutitos, porque realmente no toma mucho tiempo, para crear esa ficha si no la tenemos y actualizarla y mantenerla al día. Perfecto. Ahora hablamos sobre uno de los temas más importantes que son las reseñas. Muchos de los ferreteros nos han comentado, Luis, que de pronto les da un poco de pena pedir a los clientes estas reseñas. De lo que nos hablabas, por ejemplo, es algo que tenemos súper importante en que ellos tienen que hacer, pero ¿tú qué les dirías como tres cositas claves para que ellos puedan pedir estas reseñas y pues podamos gestionar esto de la mejor manera? La realidad es que es muy común y es uno de los problemas más presentes, digamos, cuando uno está recién comenzando. Y la realidad es que es desgastante y muy probablemente de las primeras 5 solicitudes que hagas, solo uno te va a ayudar con una reseña, pero con el tiempo uno mismo va descubriendo cuál es la manera más eficiente para pedirlo. Yo siempre he dicho que la manera más personalizada, más humana posible, haciéndole saber a la otra persona que este es de alguna manera una ayuda para el negocio, de alguna manera tocando esa fibra sensible puede hacer que nos ayuden. Pero tenemos que estar conscientes que de cada 5 de pronto uno o de cada 10 de pronto una. Entonces es un esfuerzo de largo plazo. Hay que estar haciendo el ejercicio permanentemente y tal vez en el primer mes conseguimos nuestras primeras 3 reseñas, vamos puliendo, en el segundo mes conseguimos las primeras 10 y luego llegamos a 20 y se vuelve un efecto bola de nieve también, porque esto nos va a ayudar a que lleguen más clientes y si llegan más clientes vamos a poder pedir más reseñas y si pedimos más reseñas nos van a dejar más reseñas y cuando vayamos a ver tal vez juntamos nuestras primeras 100, 200 y hay un punto muy importante y es que si el día que nos llegue nuestra primera mala reseña, porque lastimosamente va a pasar, tenemos 3 reseñas, pues el promedio de calificación nos va a quedar súper bajito con una mala reseña. En cambio, si ya tenemos 100 reseñas, ese día que nos llegó una mala reseña, la calificación no se nos va a bajar tanto. Entonces, esa es otra de las razones por las cuales es fundamental poder tener muy bien actualizada esa ficha y acumular la mayor cantidad de reseñas positivas. Gracias, Luis. Ferreteros, cuéntenos hasta el momento, ustedes están desarrollando estas reseñas, tienen estas reseñas en sus páginas, cómo están con la ficha técnica de Google My Business. Cuéntenos ahí en el chat, por favor. Muchas ferreterías hoy en día ya tienen Facebook, Instagram, ya manejan muchas de esas plataformas digitales, lo cual es positivo. Sin embargo, no muchas saben usarlo de la mejor manera para poder elevar sus ventas. De esta forma, Luis, dinos cuál es el error más común que de pronto puedes ver en estas. Bueno, creo que tal cual lo dices, la mayoría de los casos, lastimosamente, cuando salimos a utilizar las redes sociales no logramos muy buenos resultados y en mi opinión es porque salimos a vender todo el día. Y hay una frase que a mí me gusta mucho de las redes sociales y es que a nadie le gusta que le vendan, pero todos queremos comprar. Entonces, para mí la magia de las redes sociales está en hacer una buena combinación. Por supuesto que el objetivo final es vender, pero no podemos salir como esto si fuera un portafolio, como si fuera una feria, todo el tiempo vender, 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 sino que necesitamos primero generar valor. Entonces, en el caso de una ferretería, hay una cantidad de temas sobre los cuales podemos comunicar, podemos enseñar, podemos brindar información de utilidad, poniéndonos un poco en los zapatos de nuestros clientes, entendiendo cuáles son sus dolores, cuáles son sus necesidades y gradualmente vamos a ir generando interacción, vamos a generar interés. Esto va a hacer que nuestra audiencia crezca y gradualmente podemos ir involucrando algunos mensajes que van un poco más direccionados hacia la venta. Excelente, Luis. En este caso nos adentramos en un tema espectacular y es la segmentación.
Teniéndolo en cuenta, Luis, ¿cómo nosotros podemos llegar a diferenciar este contenido entre de pronto un obrero y un dueño de casa? Genial, y la verdad es que es uno de los grandes cambios que ha traído el mundo de las redes sociales a la comercialización de productos y servicios. Y es que nosotros hace unos décadas realmente solamente teníamos medios masivos, televisión, radio, impresos, pancartas, bueno, eran medios masivos. Así que no teníamos una manera de segmentar. Todos los mensajes casi que tenían que ser para todo el mundo. Una de las cosas interesantísimas que han traído todos estos medios digitales es la posibilidad de segmentar. Y hoy en día pasa algo muy interesante con las redes sociales, en este caso particular con Facebook y con Instagram, y es que sus algoritmos están de alguna manera potenciados por inteligencia artificial y se han vuelto muy buenos en entender qué es lo que las personas quieren o les interesa. Por eso creo que todos hemos vivido momentos en los que nos sorprendemos de cómo los algoritmos de Instagram o Facebook nos empiezan a conocer y nos muestran justamente el contenido de algo que estamos buscando. Estábamos, por ejemplo, nos mudamos a un lugar nuevo y estamos buscando una cerradura y empezamos a ver contenido de cerraduras y el algoritmo nos va a mandar contenido de cerraduras. Entonces, eso implica que tenemos que ser muy específicos en los mensajes para poder llegar a las personas que efectivamente estamos buscando. Y ahí es donde entra la segmentación. Como dice el dicho, si yo le hablo a todos, en realidad no le estoy hablando a nadie. Entonces, ahí es muy importante que tengamos dos tipos de contenido. Como dices, no es lo mismo hablarle a ese maestro de obra que hablarle a ese dueño de casa. Entonces, seguramente tenemos que tener algunos contenidos direccionados a ese maestro de obra, contenidos un poco más técnicos, de pronto hablando de los niveles de seguridad, de la certificación, especificaciones o requerimientos para la instalación, etcétera, etcétera. Esto para el maestro de obra y tal vez un llamado a la acción que sea solicitar alguna ficha técnica. Pero algunos otros contenidos un poco más emocionales, pensando en esos dueños de hogares, en esas familias que normalmente y en muchos casos están buscando seguridad o están buscando funcionalidad. Entonces son contenidos un poco más emocionales y en cada momento vamos a tener un estilo de comunicación pensando en cada uno de ellos. En este caso, para un dueño de casa, ya la opción será mucho más transaccional. Esta es la cerradura que necesitas o esta es la que te recomiendo según esta o esta necesidad. Ok, esta segmentación es bastante importante, más cuando nosotros vamos a decidir tener una inversión en estos canales. Esta inversión, Luis, más o menos de cuánto puede llegar a ser para una ferretería y qué resultados podemos llegar a tener. Es una pregunta muy importante porque en este tipo de ejercicios la mayoría de las veces resulta un poco más intuitivo o nos resulta más lógico empezar desde las cosas que no requieren una inversión. Lo que pasa muchas veces es que, particularmente en plataformas como Meta, con Facebook y en Instagram, una pequeña inversión puede acelerarnos muchísimo los resultados. Y la ventaja es que este tipo de plataformas realmente hoy en día nos facilitan la vida y nos permiten desde presupuestos tan bajos como $5 al día lograr resultados interesantes. Hoy en día podemos hacer campañas en la plataforma de Meta. La misma plataforma nos va a ir guiando. Al principio yo recomiendo de pronto hacer campañas orientadas a mensajes. En Latinoamérica, sobre todo WhatsApp, es muy usado. Así que podemos direccionar las campañas para que las personas nos escriban al WhatsApp y empezar con estos presupuestos pequeños. Si nosotros invertimos $5 al día, por ejemplo, y con esos $5 vemos, por ejemplo, que nos escribieron 5 personas al WhatsApp, digamos. Tal vez que nos cueste $1 cada conversación. Y de esas 5 conversaciones cerramos una venta. Y esa venta de pronto fue por $50 o por $100. Pues eso quiere decir que probablemente la utilidad que esa venta nos va a dejar al final, después de descontar la inversión, después de descontar los costos fijos y demás, va a superar el costo de la inversión y eso hace que la campaña sea rentable. Y si logramos una campaña rentable, pues quiere decir que es una campaña que vamos a poder mantener en el tiempo. Si yo invertí $5 y con eso me gané tal vez 20, digamos que fuera la utilidad.
pues de pronto invierto 10 y ahora entonces me gané 40. Y si luego invierto 20, de pronto me gané 80. Y mientras el retorno de esa inversión se mantenga, no habría ninguna razón para dejar de subir ese presupuesto. Entonces, esa es un poco la clave del ejercicio. Sin embargo, lo que no quiero que les pase, que es muy común también, es la ansiedad de ver resultados rápido. Estas plataformas necesitan un tiempo de aprendizaje. Probablemente durante el primer mes vayamos a ver un volumen de mensajes y vamos puliendo también nuestra manera de contestar, el seguimiento que le hacemos a los clientes. De pronto en ese primer mes alguna venta logramos. El segundo mes estamos optimizando, estamos ajustando, mejoramos los anuncios, los mensajes y demás. Y tal vez ya en un tercer mes vamos a ver resultados consolidados y ya vamos a poder tener claridad de qué funciona, qué no funciona y empezar a escalar estos ejercicios. Así que es un canal bien interesante. No necesitamos mucho presupuesto, pero es importante que tengamos paciencia para que los resultados de la misma plataforma se vayan puliendo, se vayan ajustando en función de lo que la misma inteligencia artificial va a hacer para optimizar. Excelente. Ferreteros, tenemos estos puntos súper importantes en cuanto a la segmentación y diferentes tipos de optimización que podemos hacer dentro de la plataforma. Cuéntenos si alguno de ustedes ya ha implementado o alguno de ustedes ya tiene campañas activas en Meta o Google, con lo que nosotros podamos igualmente ayudarles. Cuéntenos en el chat. Luis, nos están acompañando personas de toda Latinoamérica. Tenemos personas de El Salvador, Nicaragua, tenemos personas de República Dominicana, tenemos personas de Argentina. Y algo súper importante de lo que vamos a hablar ahora. Cada una de todas estas personas ya utiliza o tiene dentro de su negocio WhatsApp, pero quizá no saben usarlo de la mejor manera. Entonces, ¿cómo cada una de estas personas puede utilizar WhatsApp Business para poder cerrar ventas de manera profesional? Súper. Bueno, lo primero y muy importante es que efectivamente, y la realidad, no tengo muy clara la razón, pero particularmente en Latinoamérica somos absolutamente fanáticos de WhatsApp. Nosotros cuando vemos ese botoncito verde nos volvemos locos, que no pasa igual, por ejemplo, en Estados Unidos o en Europa, digamos, sí hay uso, pero no tan fuerte como en Latinoamérica. Para nosotros casi que se ha convertido en esa plataforma, digámoslo, de comunicación permanente. Lo utilizamos para hablar con nuestra familia, con nuestros amigos, pero también para hacer negocios, para consultar precios, para averiguar, para hacer pedidos. Así que es una herramienta muy importante. Y ojo, una aclaración importante. Hay dos aplicaciones diferentes. Primero tenemos WhatsApp sola, digamos, es la aplicación que usamos de manera personal para comunicarnos con nuestra familia, nuestros amigos, y luego está WhatsApp Business. Solamente asegúrense de estar usando WhatsApp Business porque es una herramienta, es una aplicación diferente, la descargan de la tienda de aplicaciones y tiene funcionalidades muy específicas para las empresas. Así que vamos a ver un poquito qué características o qué recomendaciones debería tener esa ficha. Luis, hablando de WhatsApp, precisamente, ¿qué necesita un ferretero para coordinar todo su WhatsApp o implementar de una manera correcta WhatsApp Business en su celular? Bueno, yo diría que muy parecido a la ficha de Google, el WhatsApp Business también tiene unos espacios y unos campos que es muy importante configurar y personalizar. Allí vamos a tener un perfil completo donde es importante que pongamos el nombre de la ferretería, donde ponemos también una categoría, horarios de apertura, de cierre, teléfono, la ubicación en el mapa, la dirección. Eso es muy importante. También y particularmente para las ferreterías aquí hay una oportunidad muy interesante y es el catálogo digital. Ya vamos a hablar un poquito más de él, pero es como el equivalente a la tienda en línea dentro del WhatsApp. Ahorita lo profundizamos un poquitito más. Ahí vamos a poder subir incluso algunos productos, tal vez los más vendidos. WhatsApp Business también tiene una oportunidad que es muy útil y es configurar algunas respuestas rápidas. Si ya sabemos qué es lo que nos pregunta con más frecuencia, en lugar de tener que estar respondiendo lo mismo una y otra vez, ahí podemos cargar esas respuestas rápidas de manera que la siguiente vez que nos pregunten, muy rápidamente podamos simplemente mandar la respuesta. Y por último,
Y muy importante, tenemos la posibilidad de etiquetar los contactos. Tal vez esta es una de las funcionalidades menos aprovechadas, pero más útiles, y es que, sobre todo, cuando empieza a aumentar el volumen de conversaciones, es muy fácil caer en que se nos olvide en qué estamos con cada conversación. A este tal vez ya le mandé la cotización o este está pendiente de que le confirme un precio, disponibilidad, este ya me transfirió el pago, a este ya le hice el envío, este ya lo recibió, este ya me dejó la reseña o este no. Así que las etiquetas son muy útiles con ese fin. Las podemos configurar allí, personalizar y a cada conversación le vamos asignando una etiqueta dependiendo de la situación, dependiendo del estado en el que está esa conversación. Y eso nos permite ser mucho más eficientes en el seguimiento para que no dependa solamente de nosotros. Ahora bien, el catálogo, que es un punto muy importante. Si ustedes van allí en su WhatsApp Business a la sección de herramientas, ahí van a ver el ítem de catálogo y luego van a poder configurar, digamos, la entrada de su catálogo y van a poder empezar a agregar producto por producto. Definitivamente no todos, porque creo que nuestros amigos ferreteros tal vez se llevan el premio a los negocios físicos que tienen más productos. Las ferreterías tienen tal vez miles de productos, así que subirlos todos sería muy difícil y consultarlos todos sería muy difícil. Así que yo recomendaría subir tal vez los de mayor consumo, digamos, los que más les pidan, y tal vez los productos de mayor valor, seguramente las cerraduras, los candados, que son los que más fácilmente un cliente va a poder ver aquí a través del catálogo. En cada producto van a poder subir fotos, el nombre del producto, el precio y una breve descripción. Y luego, en algunos casos incluso, el cliente va a poder seleccionar directamente desde el catálogo. Incluso, y esto es algo que va a suceder tal vez, creo yo, tarde o temprano, ya está habilitado en algunos países como Brasil, se va a poder comprar directamente desde el catálogo. WhatsApp en algún punto integrará medios de pago y los clientes nos van a poder comprar directamente a través del catálogo. Así que definitivamente deberíamos irlo gestionando y tenerlo listo para que cuando lleguen los pagos directamente nos puedan empezar a comprar por allí y mientras tanto el cliente va a poder hacer algo así como agregar al carrito y luego nos va a mandar el pedido, así que nos va a llegar un mensaje con los productos que ya el cliente preseleccionó. Excelente, excelente, Luis. Muy interesante estas opciones que tenemos acerca de WhatsApp y hablando un poco más de un tema técnico para que nos lo puedas explicar y bueno, a todos ustedes les quede claro, la parte de WhatsApp API, cómo funciona y en qué momento un ferretero debería incluirla dentro de su WhatsApp. Bueno, efectivamente es un tema un poquito más técnico, pero por fortuna hoy en día existen muchas soluciones en el mercado que lo solucionan fácilmente y el API de WhatsApp básicamente lo que nos permite es conectarnos al WhatsApp a través de un programa de terceros para poder automatizar esas comunicaciones. El uso más común hoy en día es la implementación de un chatbot, un robot que nos ayude a contestar esos mensajes. Yo definitivamente no lo recomendaría desde el principio, porque en esos primeros momentos es muy valioso tener la posibilidad de conversar con las personas que están allí, preguntándonos, entender qué es lo que más les inquieta, cuáles son las principales objeciones. Pero si ya empezamos a recibir un volumen de mensajes muy alto, no sé, tal vez 50, 60, 100 mensajes al día, tal vez con el equipo que tenemos ya no damos abasto para contestar y le estamos respondiendo a las personas 2 horas después, tal vez es momento para pensar en automatizar una solución. Lo interesante es que yo siento que ya estamos saliendo un poco de esa era en la que los chatbots eran brutos, porque la realidad es que les preguntábamos cosas y no nos entendían. Hoy en día, con la inteligencia artificial generativa, los chatbots están siendo muy inteligentes. Nos podemos sentar a hablar con ellos de lo que queramos y son mucho más asertivos a la hora de contestar preguntas sobre el producto, especificaciones, hacer de alguna manera el emparejamiento con los requerimientos que tiene el cliente. Y los clientes también están empezando a valorar ese tipo de conversaciones. Así que en ese caso o en esa situación, la recomendación es que busquen algún partner, alguna plataforma que haga integración con ese WhatsApp API para desplegar un chatbot que les permita brindar un buen servicio. La clave es ese, que los clientes no se vayan a encontrar con una pared, con un bot, con un robot que no los entiende, sino que al contrario esté alimentado por toda la información de los productos, que ojalá pueda tener en contexto
las conversaciones previas de ese cliente, que ya sepa cuáles son sus necesidades, que ya sepa que esta persona es un maestro de obra o que este otro es un padre de familia o una madre, para que pueda de alguna manera ajustar la conversación a las necesidades de cada persona. En efecto, herramientas muy útiles e importantes que pues necesitamos como tal tener dentro de nuestros negocios. Sin embargo, estas herramientas no serían útiles si no generamos ventas. En este caso, danos un ejemplo puntual de una venta realizada por WhatsApp. Perfecto. Conectémoslos un poco con lo que hablábamos recientemente. Imaginémonos que estamos invirtiendo tal vez esos $5 en una publicación en Instagram. Y el algoritmo hizo su magia, la inteligencia artificial, llegó ese anuncio a la persona que justamente está buscando una cerradura. Esa persona ve el anuncio, le llamó la atención, la tecnología, las funcionalidades, las integraciones y hace clic en el llamado a la acción. Y ese llamado a la acción va dirigido a WhatsApp. Entonces la persona aterriza en el WhatsApp, puede ser que nos escriba directamente o idealmente va a descubrir o se va a dar cuenta que ahí hay un catálogo. Tal vez la persona llega y de una vez selecciona el producto que le interesa, así que ya nos llega el mensaje con el producto que la persona preseleccionó. Y ahí empieza la labor comercial, es un poco más tradicional, respondemos sus preguntas, le damos confianza, le contamos un poco de nuestra trayectoria, de nuestra experiencia. En la mayoría de los casos, el cliente no va a tomar la decisión inmediatamente, así que necesitamos hacer seguimiento, tal vez a las 24 horas, tal vez está consultándolo con su familia, o si es un maestro de obra está revisando presupuestos con alguien en el equipo financiero, y tal vez al cabo de unas 24 o 48 horas finalmente se decidió y llega la venta. Así que ese sería un poco como el flujo completo, el viaje que van a vivir nuestros clientes, que no va a suceder en un mismo instante, seguramente van a pasar algunos días, pero por eso tal vez parte del ejercicio y lo más importante va a ser ese seguimiento que hagamos. Muy bien, Luis. Hasta el momento hemos juntado grandes herramientas como lo es Google, como lo son Facebook, Instagram y por último WhatsApp. Cuéntenos ustedes si ya utilizan todas, si han utilizado solamente alguna y sobre cuál estarían interesados en implementar ahora mismo en sus negocios. Bueno, Luis, ya conocemos mucho de teoría, conocimos temas de API, conocimos temas de Facebook. Sin embargo, vamos a irnos un poco más a la práctica, a estos de pronto números reales, a práctica en sí, sobre quizá alguna ferretería y algún caso de éxito que nos puedas brindar. Claro que sí, definitivamente esta es una de las cosas que más fascinante me parece a mí de esta industria particularmente, y es que cuando vamos a compararnos de pronto con casos en Estados Unidos o en Europa, la gran mayoría de ferreterías son casi que grandes superficies, son locales muy grandes. En Latinoamérica tenemos locales pequeños, la mayoría, y por fortuna, a mí me parece súper chévere eso, son negocios muy locales. Así que investigando me encontré un caso muy interesante en Córdoba, Argentina. Por si hay alguien por ahí viéndonos desde Córdoba, es la ferretería El Sótano, que tuvo una estrategia muy interesante en el Hot Sale, que es una de estas fechas especiales donde hay grandes descuentos en mayo del 2024. Ellos se pusieron a pensar en cómo hacer para aprovechar un poco, digamos, esta fecha con su agencia y empezaron a trabajar una estrategia creativa desde un par de meses antes. Combinaron publicaciones orgánicas en Instagram, en Facebook, le metieron un poquitito de TikTok, también combinaron anuncios, le metieron presupuesto de pauta. En ese momento ya tenían un sitio web, así que le metieron también algunos banners a su sitio web y algo de campaña por correo electrónico. Pero lo interesante es que lograron unos resultados que, a mi juicio, para hacer una ferretería local en Córdoba, fueron muy interesantes. Con todo su despliegue en 6 días, lograron que todos sus anuncios y todos sus mensajes los vieran más de 500,000 veces y le llegaron así a más de 148,000 personas. Con esto lograron alrededor de 58,000 visitas a su sitio web y lo más importante de todo, tuvieron en 6 días 876 pedidos. Se imaginarán ustedes el movimiento, casi que la familia entera empacando y repartiendo.
Pero es un caso que me parece muy interesante porque si vemos hoy en día la ferretería del sótano, es una ferretería que en su ficha de Google, y esto a mí me sorprendió, tiene más de 2.000 reseñas, 2.000 personas que han dejado una reseña en Google. Así que cuando decimos, no, eso es muy difícil o qué pena pedirlo, cuando vayamos a ver ya tenemos cientos, miles o 2.000, como les pasó a ellos. Y han desarrollado y han encontrado un lenguaje muy interesante, un poco, digámoslo, con humor en sus redes sociales para generar interacción, para que la gente los conozca y eso les ha permitido crecer muchísimo. Así que a veces de pronto vemos todos estos medios como algo lejano. Uno de pronto puede pensar, pero qué entretenido, qué divertido puede haber en una ferretería. Y la realidad es que hay un montón de historias por contar. Seguramente hay historias de muchas generaciones, tal vez la ferretería era del abuelo y luego fue de la mamá, o tenemos una cantidad de cosas por contar y eso es lo que finalmente el mercado allí afuera está buscando. Así como esta ferretería, Luis, hay muchas en el mundo ahora y especialmente en Latinoamérica que están pasando al mundo digital. ¿Qué puedes encontrar en común en cada una de ellas para lograr ese éxito digital? Bueno, yo diría que lo primero, y tal vez una de las más importantes, es no esperar a que todo esté perfecto para hacer cosas. En estos casos lo importante es empezar a movernos. A veces nos quedamos un poco en el perfeccionismo, todo tiene que estar increíble y necesitamos una super cámara para empezar a grabar y un super teléfono para... No, lo importante es empezar, dar un paso todos los días. Lo segundo es la consistencia. Esto es algo que debemos hacer todos los días un poquitito. Son herramientas muy sencillas, son herramientas en muchos casos gratuitas, en algunas se requiere algo de inversión, pero que requieren que estemos allí, que le dediquemos algo de tiempo, que podamos ir avanzando un poquitito todos los días. Tercer punto y muy importante, y ahí creo que pecamos mucho, es medir. Esta es una de las grandes diferencias con la manera como hacíamos mercadeo hace décadas. Y es que hoy en día podemos realmente medir con mucha precisión. Podemos saber cuántos mensajes nos llegan al día, cuántas veces alguien vio nuestros videos en Instagram, cuántas visitas tuvo nuestra ficha en Google. Todos esos datos son muy importantes para ir entendiendo qué funciona y qué no e ir invirtiendo nuestro tiempo en lo que nos está dando mejores resultados. Y el cuarto punto también es aprovechar el material que tenemos disponible. Seguramente estos ferreteros que están allí, que comercializan productos de Yale, tienen material disponible, tienen imágenes, tienen fichas técnicas. Todo eso lo pueden aprovechar para comunicarlo y para entender las necesidades de sus clientes y darles las respuestas más apropiadas posibles. Excelente. Eh, Muchos ferreteros hoy en día nos están viendo actualmente y seguramente tendrán muchas preguntas, seguramente tendrán muchas dudas, pero ¿qué sería lo esencial para que nuestros ferreteros que aún no han implementado todas estas actualizaciones puedan implementarlo el día de mañana? Bueno, yo diría, y la razón por la cual creo que elegí estos tres temas es que son muy fáciles y rápidos de implementar y no tienen grandes requerimientos. Así que lo primero que yo haría definitivamente es la ficha de Google. Es tan básico y tan simple como ir Google Mi Negocio, crear la ficha, ponerle toda la información. Esto es algo que seguramente en una sentada de 30 minutos lo podemos hacer hoy, mañana, muy rápidamente. Una vez tenemos esa ficha en Google, ya es posible que nos empiecen a escribir, que nos empiecen a contactar. Entonces, lo segundo que haría es tener ese WhatsApp Business muy al día. Muy probablemente ya muchos de quienes nos escuchan lo tengan. Tal vez lo que hace falta es un poquito de ajustes, ponerle un poco de cariñito, completar toda la información y subir tal vez los productos más populares al catálogo. Ahí ya tenemos una manera de atraer clientes que sería Google Business y una manera de atenderlos que sería WhatsApp Business. Y ya solamente ahí, sin invertir un centavo, ya deberían empezar a suceder cosas. Pero ya luego, si le queremos meter un poco de acelerador y queremos que empiece a fluir un poco más digamos que esa lluvia de conversaciones, esos $5 al día en una publicación en Instagram, en Facebook, que nos ayuden a movilizar, a acelerar con un mensaje muy claro, muy contundente y seguramente va a hacer que esa cantidad de conversaciones que nos llega a WhatsApp crezca y se vuelve casi que un ciclo que se retroalimenta a sí mismo, porque entre más clientes nos lleguen,
más vamos a vender, pero además más vamos a poder solicitar reseñas y entre más reseñas solicitemos, más nos van a dejar y si más reseñas nos dejan en la ficha de Google, mejor se va a posicionar y eso va a traer más clientes que al mismo tiempo nos van a comprar más. Entonces se vuelve un ciclo que él solito va a ir haciéndonos crecer y lo único que tenemos que hacer en este caso, sin todavía involucrar más herramientas, es ser muy consistentes en el uso de esas tres. Excelente, Luis. Muchas gracias por estos tips que nos acabas de dar para que nuestros aliados puedan iniciar el día de mañana con sus ventas. En estos momentos tenemos algunas preguntas en el chat. Pregunta Uciel Edvan desde Honduras. Mi competencia ya lleva 3 o 4 años en redes sociales. Tienen miles de seguidores y yo apenas estoy empezando en mi negocio. ¿Tiene sentido entrar ahora o ya está? Nunca es tarde, definitivamente, y en estos temas, por fortuna, la cantidad de seguidores cada vez es menos determinante. Hoy en día, en realidad, en redes sociales lo que importa es qué tanto valor tenemos por aportar. Y los algoritmos cada vez dependen menos de quién nos sigue para mostrarles el contenido y cada vez más en la inteligencia artificial que determina a partir del mismo contenido quién debería ver. Así que definitivamente no es problema, no se vayan a poner a comprar seguidores ni a angustiarse, empiecen y lo importante realmente es el valor de lo que tengan por decir. Como ya lo hemos dicho, no salir a vender todos los días, todo el tiempo, sino generar valor. Es la clave del ejercicio. Y además, recuerden que no solamente son las redes sociales, está Google, está WhatsApp Business, que son herramientas con las que también podemos arrancar desde ceros y empezar a movernos. Nos escribe Emperatriz desde El Salvador. Si invierto $5 al día que mencionabas en Meta, ¿en cuánto tiempo voy a ver que eso se traduce en ventas reales en mi ferretería? Y necesito saber si vale la pena. Bueno, la realidad es que este tipo de anuncios suelen generar resultados bastante rápido. Es muy posible que el mismo día en el que activemos un anuncio se empiece a mover y empecemos a recibir conversaciones. Lo que está por ver es qué tan calificadas son esas conversaciones, qué tan interesados están realmente en algún producto y qué tanto esas conversaciones se empiezan a traducir en ventas. Esto puede tomar tal vez 1 o algunos días, dependiendo de los productos por los cuales nos estén preguntando. Si son productos de bajo valor, es más rápido usualmente el cierre. Si son productos de un valor un poco más alto, pueden tardar algunos días. Entonces, lo importante es empezar y tener un poco de paciencia también para darnos la oportunidad de entender realmente cómo funcionan estos espacios, pero la realidad es que el retorno suele verse bastante rápido. Emily Torres desde Ecuador nos pregunta, aún no tengo redes sociales y mi competencia ya lleva bastante tiempo. He visto que existen plataformas para comprar seguidores y quisiera saber si es una buena estrategia para impulsar el crecimiento de mi ferretería. Definitivamente no. La compra de seguidores, pues al final del día diría yo que es un dinero perdido porque estos seguidores no van a ser relevantes para la marca, ni van a tener ningún tipo de interés realmente en los productos, probablemente incluso son cuentas en otros países o en otros continentes, así que lo único que hacen es inflar una métrica que no nos sirve para nada. Es preferible tener 10, 20, 50, 100 seguidores reales que están interesados en nuestros productos que tener miles que no tienen nada que ver con nuestro negocio y ese tipo de prácticas también las castigan muchas de estas plataformas, así que la idea es hacerlo con calma, muy orgánico, con contenido de valor siempre. Eso es lo que nos va a funcionar en el largo plazo. Luis, estoy seguro que tanto a nuestros aliados, ferreteros y todas las personas que vieron este webinar están muy contentos con toda la información que nos has brindado. Muchas gracias, Luis, por este espacio. Muchas gracias por todos tus conocimientos y nos estaremos encontrando en una próxima oportunidad. A Muchas gracias. ustedes, muchísimas gracias por la invitación y a quienes nos acompañaron hasta aquí.
Espero de verdad que puedan llevar esto a la práctica. De eso depende que me sigan invitando a estos espacios y ojalá si luego nos cuentan y nos mandan sus casos. Mira, abrí mi ficha en Google y ya tengo mis primeras 15 reseñas o logré esto con la pauta. Sería genial que pudieran compartirnos. Así que un abrazo grande y que la pasen muy bien.